nuestra presentación, pues algunos de ustedes ya me conocen, ¿no? Sobre experiencias extranjeras en la aplicación de la tecnología digital a la justicia. Sin embargo, antes de entrar de lleno a las experiencias o cuáles son los casos paradigmáticos, a mí me parece a estas experiencias, a cualquier experiencia en experiencias extranjeras o las locales que tiene que ver con su relación con el derecho, a su vez, qué entendemos por government o el gobierno, y pues como dentro de esta esfera del gobierno, pues también encontramos el e-justice, ¿verdad? O la justicia, ¿no? La justicia electrónica. Entonces me parece que es importante abordar estos aspectos antes de entrar de lleno ya a las experiencias extranjeras sobre pues la aplicación de la tecnología o de las tecnologías de la información y de la comunicación a la justicia. Y bueno, les quiero comentar antes de iniciar que la presentación que realicé en esta ocasión, pues ustedes van a poder tenerla a la mano. Esto es después de la segunda sesión. Y pues ya saben, algunos ya han tomado clases, Liliana ha tomado clase, Liliana Sánchez, me parece, hemos compartido alguna sesión, y ya eh, me puedes mandar la presentación y yo se devuelvo. Entonces esa es la dinámica, así que pues no se preocupen por aquello de los, yo les voy a compartir la presentación. Otro aspecto a considerar es también pues que pues esa ahora pues la construimos todos, ¿no? Es muy importante que pues ustedes también se sientan en confianza para compartir alguna opinión, algún comentario, experiencia, queja, también se vale, ¿verdad? Queja sobre el tema, y que pues bueno, eso venga a enriquecer nuestra agora virtual, ¿no? Entonces no duden en abrir su micrófono, alzar la manita, o pues en el caso en el que pues la señal no sea adecuada y no puedan interactuar por estas vías, pues también tenemos la caja de comentarios, que ya sabe, pues bueno, también es útil, ¿no? Hay casos donde la señal es muy mala o no se cuenta con micrófono o con video, y pues bueno, ahí está la caja de comentarios a la cual pues yo trato de estar atento para pues poder leer sus participaciones, ¿ok? Bueno, ya eh, el material de esa sesión. Ok, vamos a esperar un poquito a que lo lea. Por cierto, si por ahí escuchan algún ronquillo, es Maximiliano, mi cachorro, que está aquí abajo en el escritorio. Es alguien que me sigue por todos lados de la casa, entonces, o sea, cuando estoy justo en el escritorio, él suele venir a dormir, así que pues, si se escucha algún ronquido, ya saben, es Maximiliano. Que ya se ve ahí, alguien que pueda abrir su micrófono, que me pueda... Sí se ve. ¿Sí? Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se visualiza bien. Gracias. Perdón, es que tengo intermitencia en... Exacto, dice Israel que se está cortando. Sí, exacto, es que los veo intermitentes. Entonces, pues por eso es... Perdón, disculpa, hay una intermitencia en mi señal. Ok.
Bueno, vamos a partir de una reflexión inicial sobre, me parece ya han tenido un contexto sobre qué son las tecnologías, el derecho, qué sucedió a partir del COVID-19, pues la relación que tiene la justicia, pero pues no, bueno, no está mal retomar algunos aspectos. Para ustedes, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Porque, claro, ¿no? Vamos a hablar de esta relación entre estas tecnologías y la justicia. Sin embargo, tenemos suficientemente claro qué son las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas TIC. ¿Qué son? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Anímense, no pasa nada. Ok, son herramientas de comunicación. Sí, claro, muy bien, Lenin. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Qué son estas tecnologías de la información y la comunicación? Serían como herramientas digitales para mejorar nuestra comunicación, digo, desde mi perspectiva. Sí, muy bien. Fíjense, herramientas digitales, ¿no? Ya surgió ahí una palabra muy interesante. ¿Qué es lo digital, verdad? Porque estas herramientas son digitales. Es interesante esto. ¿Alguien más para terminar esta parte? Armando, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, compañera, compañeros. Para tal vez para robustecer un poco lo que han mencionado los compañeros y la compañera, en las que las TICs podemos decir que principalmente se usan el Internet para hacer llegar la información, la comunicación a través de estas herramientas, a través de las aplicaciones que nos permiten estar o tener una conectividad entre los usuarios. Palabras que estás señalando, Armando, porque estás hablando de la idea de conectividad, ¿verdad? Conectarnos, y fíjense, conectarnos digitalmente, ¿no? Entonces, en términos generales, ya podríamos hablar, uno, de tecnología, dos, que son herramientas, herramientas digitales, quiere decir esto que no necesariamente son físicas, que recurren a cuestiones virtuales y sirven para comunicarnos, para relacionarnos, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir que en términos generales son estas TIC. Ahora, ¿cómo podrán relacionarse con el derecho y la administración de justicia? ¿Cómo consideran ustedes que podrían relacionarse esas herramientas, primero con el derecho y después con la administración de justicia? Aquí es un trabajo nada más como de, en parte de imaginarnos, pero también de tal vez hacer memoria de lo que hacemos en nuestro día a día y que nos lleva a utilizar constantemente estas herramientas pues en nuestras labores cotidianas, ¿no? Y que, pues como sabemos, pues constantemente están vinculadas al derecho y en muchos casos, pues también con las actividades que tienen que ver con la administración de justicia. ¿Cómo creen que se relacionan? Son solo ideas. Ahorita vamos a ir a lo más representativo de las nuevas tecnologías, es sin duda el ordenador y más específicamente el Internet. Muy buena participación, Asai. Te agradezco mucho. Sí, exacto, es una definición muy reforzada. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué forma creen que se relacionan estas tecnologías con el derecho y con la administración de justicia? ¿Alguna idea? Anímense, no pasa nada. Israel, por favor. Hola, buenas tardes. Yo creo que se relacionan con el derecho en el sentido de, pues, la regulación, por un lado, que eventualmente tiene que haber, y que el derecho, pues, también se tiene que ir adaptando a estos nuevos avances tecnológicos. Y en relación a la administración de justicia, pues, siento que tiene que ver con las autoridades y un tanto
con la misma sociedad y este derecho que tiene o que tenemos de acceder justamente a esta justicia, ¿no? Y que esta justicia pues, tendría que ser cada vez más eficiente en cuanto a su operatividad, en cuanto a su administración. Entonces pienso que esas son las formas en las cuales eventualmente se puede estar relacionando estas tecnologías nuevas. Sí, muy bien, Israel. Muy, muy importante lo que nos acabas de señalar. Un momento, Lenin, te doy la palabra. Sí, efectivamente, ¿no? Como con el derecho, pues estas tecnologías se utilizan para la administración, pero también para la regulación, ¿verdad? El derecho para regular estas actividades que se dan en este ciberespacio, ¿no? Y pues justamente estas relaciones también impactan en cuestiones jurídicas, como puede ser la administración de justicia. Adelante, Lenin, por favor, una última reflexión antes de que empecemos ya con nuestro tema. Lenin, por favor. ¿Me escuchan ahí? No soy. Sí, claro. Creo que tengo inestable la señal. Bueno, pues en realidad la administración de justicia o las diferencias cuando se dan casos en justicia son básicamente comunicación. Si las TICs son esa herramienta que permite el tratamiento de la información para comunicarse, pues deberían de ser una herramienta para acercar a la justicia a más personas, ¿no? No solo a los involucrados, sino a todos los que están estudiando o revisando la administración de justicia. Gracias. Sí, muy cierto también lo que apuntas en este entendido de cómo ensanchamos o cómo nos acercamos muchísimo más a los justiciables, ¿verdad? Este será uno de los retos de la justicia y siempre ha sido, ¿no? El poder alcanzar, estar a la mano de los justiciables para hacer efectiva la justicia pronta y expedita, ¿verdad? Y a su vez que, pues bueno, también esto no implique un gasto oneroso para el justiciable. Sabemos que la justicia también no para todos tiene el mismo alcance, incluso los recursos son distintos. Entonces ahí está un aspecto muy importante. Pero vamos a ir aterrizando ahora sí, ya que tenemos esta lluvia de ideas, vamos a tratar de ordenar cómo es que llegamos de las tecnologías de la información a su relación con el derecho, posteriormente con la idea de e-government y la e-justice, ¿no? Entonces, a partir de tener claridad en estos aspectos, ahora sí abordaremos algunos ejemplos. Sin embargo, sí les quiero adelantar que para nuestra siguiente sesión vamos a analizar casos como este de Estonia, como pueden ser algunos índices sobre cómo se encuentra la justicia electrónica, la justicia que tenemos al alcance de los ciudadanos. Hay estudios comparados de estos elementos, es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero les voy adelantando este ejemplo de Estonia que me parece muy interesante, la perspectiva que tienen las personas en Estonia respecto de, pues, el e-government y la relación que se tiene entre la ciudadanía, gobierno y tecnologías de la información. Así que nada más lo vamos a dar como un preámbulo. ¿Me dicen si se escucha el video? Así se ven los nuevos programadores de Estonia. Estos niños de 10 años cursan Así se ven los nuevos programadores de Estonia. Esos niños de 10 años cursan tercero y ya crean sus propios videojuegos. Marcos lleva desde los 5 años programando software para, por ejemplo, controlar estos robots. Cuando desarrollas software tiene que ser muy preciso para que el robot haga exactamente lo que deseas. Quiero ser el mejor programador de Estonia, mejor que los de Skype.
Todos acá conocen Skype, un programa usado en todo el mundo y creado en Estonia. El 1.300.000 habitantes del país disfruta de una conexión gratuita a Internet. Yo uso la banca electrónica y hago todo tipo de cosas con mi... Al celular al que le puedo añadir una contraseña. Es responsable de la bolsa de Estonia Polo Digital. Con un clic puede autorizar a su hija a participar en una excursión escolar. Su cédula de identidad le da acceso a un portafolio digital con informaciones sobre su historial médico, permiso de conducción o ingresos. En 5 minutos puede hacer su declaración de la renta, pero también otros pueden ver sus datos a menos que bloquee esta opción. Ofrecemos medidas de privacidad a la gente. Mediante un registro, puedo ver quién accede a mis datos. Acá dice que problema. Si alguien no relacionado con mi registro de salud lo ya decidieron a policía y enfermería que la eficiencia del sistema ahora les ha dado unos 500 millones de euros al año. Pero la administración digital también tiene riesgos. En 2007 Estonia fue víctima de un ciberataque. De ahí que se almacenen copias de seguridad. Que emplearíamos para gestionar el sistema desde allí. Bajo estas condiciones, las empresas emergentes se multiplican. Estos emprendedores fundaron su compañía en 18 minutos, sin complicar trámites burocráticos ni siquiera notaría. Su empresa TransferWise ofrece un servicio online de transferencias monetarias internacionales más barato que los bancos. En 1991, Estonia se independizó de la Unión Soviética, pudiendo reorganizar su administración de manera autónoma. Estamos hartos de la burocracia y la falta de transparencia que habíamos vivido durante 70 años. Queríamos crear una economía y una legislación transparentes y lo logramos. ¿No les parece injusto que el gobierno aumente la competencia, concediendo la llamada nacionalidad digital a empresas extranjeras que quieren hacer uso de los servicios de Estonia? Somos un país pequeño. No tiene sentido crear algo solo para el mercado nacional, lo que nos lleva a pensar globalmente. Y eso nos hace competir de facto con el resto del planeta. Quizás sus competidores más cercanos estén en la escuela el Gulina. Me gustaría crear nuevos mundos de Minecraft o desarrollar. Casi todos estos chicos ven su futuro en una empresa digital, como la mayoría en Estonia. Está sorprendente, ¿verdad? Este caso de Estonia, porque existió una voluntad, existió un momento con esto. Como nosotros vamos a observar, es que el camino que ha seguido el mundo en términos generales, ¿no? Y mucho más algunas regiones como lo es América Latina, pues tenemos que el avance, la aceptación que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo estas, pues bueno, han permeado en el e-government y la e-justice, pues han sido, pues, con pasos, menos rápido, ¿no? Menos consistentes. Pero ello no deja de ser, algo que agote o que no deje de ser algo que descarte, pues, lo que ha sucedido en este lado
del Chaco, ¿no? Es importante también analizarlo, pero pues bueno, al margen de esas experiencias que tienen ya algunas latitudes, nosotros examinaremos de dónde viene todo este trasfondo tecnológico, cómo se ha ido asociando. Y ahora sí vamos a entrar a responder, pues no, partir de entrada la respuesta, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Existen diferentes términos, definiciones respecto de qué son las tecnologías de la información, porque las tecnologías de la información no solo han sido estudiadas a partir de aquellos que diseñan software o que diseñan hardware, sino también ha sido necesario que otras disciplinas, como puede ser la sociología o incluso el derecho, se vean en la necesidad de comprender de qué se habla cuando se habla de estas tecnologías de la información y la comunicación, y a su vez, pues bueno, puedan tener una definición que pueda ser manejable para las finalidades de la disciplina. En el caso de, por ejemplo, la comunicación o los comunicólogos, en las ciencias de las comunicaciones han tenido que comprender estas nuevas dinámicas que se dan a través de estas tecnologías de la información y la comunicación, como conocidas como TIC. A su vez, también el derecho ha tenido que comprender de qué van esas tecnologías y por lo tanto también definir en algunos marcos legales. Lo mismo sucede con la sociología. No ha quedado atrás al momento de interesarse sobre los fenómenos sociales que se están dando alrededor del uso de estos instrumentos, estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, pues podemos decir que existen muchísimas definiciones de tecnologías de la información y de la comunicación, y que, pues bueno, estas a su vez también han ido evolucionando. El concepto no ha sido estático. No es lo mismo que lo que se entendía por tecnologías de la información y la comunicación en la época de los más media, esto es, cuando nosotros podíamos hablar a lo mejor de radio, de televisión analógica, que ahora ya tenemos otros tipos, ¿no? de televisión y de señal, de formas de interactuar, y también el teléfono, por ejemplo, a la actualidad, donde tenemos, pues bueno, smartphones que nos permiten interactuar de una forma muy distinta y ya no utilizamos en muchas ocasiones el teléfono para hablar. Ahora lo que hacemos es utilizar el teléfono para interactuar a través de, pues, multimedia, ¿verdad? Ya nos mandamos stickers, ya nos mandamos GIF, ya nos mandamos imágenes, nos podemos enviar archivos, es decir, vamos interactuando, e incluso también la radio y la televisión han mutado, ¿no? Entonces ya tenemos otra generación de instrumentos tecnológicos, y ello pues nos lleva también a repensar las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, pues bueno, si vamos a retomar sin embargo, pues sí vamos a retomar algunas definiciones de información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios. En este caso, el enfoque de la OCDE es económico, de ahí que señale o ponga énfasis en este aspecto del crecimiento y desarrollo de la industria y de la industria en general y la de servicios, ¿no? A su vez, por ejemplo, tenemos otra definición que hace énfasis en el aspecto social. Desde una perspectiva educativa, las TIC son una realización social que facilitan los procesos de formación y comunicación, extensión del conocimiento, que deriven la satisfacción de las necesidades del estar en lo que se conoce como, pues, la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Cómo necesitan compartir conocimiento, pero también aprender. Entonces vemos cómo, pues, el enfoque es distinto y se está interesando en otro aspecto. Entonces,
Lo que quiero llegar con estas definiciones es el enfoque va a determinar mucho de lo que pongamos énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, pues bueno, nosotros pues trataremos de verlos desde un enfoque más jurídico y esto tiene que ver cómo estas tecnologías, bueno, más bien de la justicia, cómo estas tecnologías, pues bueno, han permitido pues, a decir, de la propia justicia, ¿no? Pero presentados por las tradiciones tecnológicas, por un lado, principalmente la nación, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos. Esto puede ser informática, de las comunicaciones, la telemática y de las interfaces. Es así que, pues, bueno, en términos más amplios, podemos hacer información por medio de procesos informáticos y a su vez, pues bueno, se requiere también de instrumentos físicos para que, pues, sea posible que nosotros obtengamos estos beneficios que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, aquí es donde creo yo que vamos a poder empezar a encontrar la relación que tienen estas tecnologías de la información y de la comunicación de entrada con el derecho. Porque el derecho justamente va a hacer mano necesariamente del almacenamiento de la información, del procesamiento, de la recuperación sistemática de información y de la distribución de la misma con diferentes finalidades. Entonces, ahí por ahí vamos, hecho, ¿no? Entonces, volviendo, la CEPAL señala que las TIC, por lo tanto, es la convergencia de dos trayectorias, los la comunicación y la información. Es así, tenemos una área de información, y esto es que son medios de información, medios de comunicación y medios informáticos que nos otorgan las bondades que hemos señalado de manera virtual y rebasando fronteras o límites físicos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, las herramientas para estas actividades incluyen una amplia gama de instrumentos físicos y virtuales, como ya he venido apuntando, tales como computadoras, dispositivos personales, que ya sabemos nosotros que ahora incluso hasta nuestro reloj, pues podemos tener ahí los avisos, ¿verdad? Que nos llegan a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp, a todo lo que nosotros queramos enlazar, ¿verdad? Incluso, pues, nuestras cuentas de Spotify, de Facebook o otras redes sociales, ¿no? Pero a su vez, pues bueno, también vamos a necesitar plataformas virtuales y esto ya no son espacios físicos. Necesitamos estas plataformas virtuales y apps o herramientas virtuales que nos permiten utilizar ahora sí que hacer una conexión, ¿no? Entre, pues, estos instrumentos que tenemos, la información, la generación de la información. Física. 2, se necesita de software. Esto que mencionaba, plataformas virtuales o apps. Ahí veíamos a los niños en el video, ¿no? Que ellos hablan de Skype, ¿verdad? 3, estructuras de comunicación y mecanismos de coordinación. Y cuando hablamos de estructuras de comunicación, pues hablamos de estructuras físicas, ¿verdad? Porque vamos a necesitar
pues herramientas físicas que nos permitan esta comunicación. Y también, pues, cuando hablamos de mecanismos de coordinación, pues hablamos de también, pues, pueden ser herramientas virtuales o físicas, personas que desarrollen estos mecanismos. Y finalmente, contenido. Software y de manera muy rápida, ¿verdad? Sucede algo y, bueno, ni tan rápido, ¿verdad? Porque ya después de cuánto tiempo. Importante de tomarlo en cuenta, ¿no? Porque, pues bueno, son características, perdón la redundancia, características muy particulares de estas tecnologías y que las distinguen en su evolución que han venido teniendo, ¿verdad? Que pues le dan una particularidad respecto de a otros medios tradicionales de información o de suelen compartir en sus smartphones pues archivos, ¿verdad? Y estos archivos pues pueden ser de muy diversos información multimedia compartes. Lenin, Amado, alguien que pueda compartir qué tipo de información multimedia pueden llegar a compartir en la actualidad a través de su smartphone. Adelante, Armando, videos, dice Liliana. Sí, Adelante, Armando. cualquier tipo de información que podamos imaginarnos, desde texto, imágenes, animaciones, audio, video, todo lo que nosotros podamos imaginar, actualmente ya podemos compartir a través de estos medios digitales. Ya la única limitante, podríamos decir, es nuestra imaginación. Muy bien, Armando, muchísimas gracias. Exactamente. Sí. Videos, música, Jorge, audios, imágenes, enlaces, ligas, exactamente. Y vemos con esta información se le denomina multimedia, porque incluso, pues, un archivo, pues bueno, puede contener varias características, puede ser visual, puede ser animada, ¿verdad? Pero también, pues bueno, puede contener algún sonido, e incluso en la actualidad podemos saber que puede tener características para su seguridad, como puede ser la encriptación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tenemos esta información multimedia, las características de estas TIC nos permiten que podamos compartir esta información multimedia con múltiples características de muy diversos tipos y pues con finalidades muy distintas, ¿verdad? Ahora, interactividad, dice, mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre usuario y ordenador, varios usuarios o varios grupos. En este sentido, pues bueno, yo les podría decir en qué redes sociales ustedes interactúan o cómo es que comparten información, utilizan alguna información, ¿verdad? Digo, en la conexión. ¿Es así?
¿Me escuchan? ¿No? Intermitente. Ok, ya quedó. Dice Jorge, ya quedó. Es que esto marca alto, pero... Ok, bueno, vamos a continuar. Espero que se entrecorta mucho. Vamos a intentar 5 minutos, si no me cambio de lugar para que no haya problema, ¿vale? Y creo que ahora es la hora que es en la tarea todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí por donde yo ando, entonces puede ser eso, ¿no? Bueno, interactividad, les decía yo, pues realmente en la actualidad nos conectamos de muy diferentes formas y a través de diferentes plataformas que tienen pues usos muy distintos. Por ejemplo, yo les señalaba, pues utilizo Teams para cuando hago trabajo colaborativo, ¿no? Y a través de eso, de esa plataforma, pues puedo compartir avances inmediatos respecto del trabajo que tengo. Israel dice, justo es uno de los retos que supone el tema de la justicia. Grupos muy específicos de interés, como puede ser, ¿ok? Porque sí, la intermitencia. Denme unos momentos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mejor. Ok, es que sí, me cambié de lugar porque sí, al parecer el módem a veces se satura, entonces tomé otro módem. Pero bueno, les mencionaba yo que, pues bueno, tenemos esa interactividad, ¿verdad? Que, pues bueno, ya es muy distinta, ¿verdad? A lo que habíamos apuntado. Es que el problema de cuando estoy aquí abajo es que no puedo observarlos porque no tengo el monitor, entonces eso pues me impide poder interactuar de mejor forma con ustedes. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve. Bueno, una disculpa, pero como ya no los veo, pues si alguien gusta participar con toda la confianza, pues puede abrir su micrófono y pues bueno, participar y así ya bajo la presentación y ya puedo verlos. Ok, bueno, continuando con estas características de las TIC, interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías.
Y esto tiene que ver cómo tecnologías, incluso de generaciones pasadas, pueden pues seguir conectándose o dar pauta a nuevas formas de interacción. Y pues bueno, así es como lo que nosotros tenemos, es como hemos, y por ejemplo la televisión, cómo ha ido evolucionando de ser analógica a la actualidad, donde pues ya es incluso tiene mayor interactividad. Ya vemos la televisión de una forma distinta, la vemos a través de plataformas, ¿verdad? Con contenido que nosotros elegimos. En algún punto tal vez regresamos a lo mismo con la propaganda, ¿verdad? Que a veces puede estar presente, pero ya tenemos una interconexión distinta. Pero también la interconexión plantea la idea de cómo tecnologías que se desarrollan a la par, pues en algún punto deben de conectarse. Aunque nosotros tengamos una PC y otra persona tenga a lo mejor una Mac, pues bueno, hay puntos de conexión entre estas dos tecnologías o estos dos sistemas operativos distintos, ¿no? Pero también, pues bueno, lo vemos en los teléfonos, ¿no? Como pues a veces preferimos iOS o Android, pero pues bueno, existe la posibilidad a través de plataformas o de apps de poder tener conexión entre ambas tecnologías, ¿no? Entonces, eso plantea la idea de interconexión. Recordemos que ha habido, casos que llevaron, pues, a problemáticas, ¿no? Algunas compañías, donde, pues, intentaron que su tecnología no tuviera conexión con otras tecnologías y eso, pues, los llevó a, pues, panoramas bastante complicados, ¿no? Como puede ser el caso de BlackBerry, por ejemplo, que pues tenía su propio sistema de mensajería y pues se pensó era muy exclusivo y sin embargo, pues bueno, esa falta de interconexión con otros sistemas operativos, pues bueno, llevó a problemáticas a esta compañía, ¿verdad? Otra de las características es la inmaterialidad. La información es básicamente inmaterial. Señalaban en el caso, ¿no? De documentos escaneados, sí, pero también podemos plantearnos la cuestión de que esos documentos ya no los estamos enviando en físico. Por el contrario, lo que nosotros estamos haciendo es mandar una versión virtual de dichos documentos, ¿no? Entonces ahí podemos plantear la idea de que pues estos materiales que estamos compartiendo, pues son virtuales. Incluso podemos tener galerías tremendas de GIF, de imágenes que pues nunca vamos a tener como tal físicamente. Sí las respaldamos en servidores físicos. Sin embargo, en ocasiones, pues bueno, la mayoría de las ocasiones, pues estos servidores no ocupan realmente espacio. Los servidores han venido a ser cada vez más pequeños, ¿verdad? Incluso nosotros lo vemos en nuestros smartphones, como las memorias que utilizamos cada vez tienen más capacidad y son, pues bueno, más pequeñas, ¿verdad? Entonces ahí se plantea esta cuestión de la inmaterialidad y los espacios que, pues bueno, son cada vez físicamente más reducidos. La instantaneidad. Esto es importantísimo, ¿no? Porque si estamos hablando de redes de comunicación y de integración, resulta importante, sin duda alguna, que esta sea instantánea, al momento. Recordemos bueno, en este sentido, podremos recordar los inicios de la web, la cual pues no era precisamente instantánea. Había gente que creaba sus sitios web y uno a través de un buscador pues podía encontrar determinada información o sitios, ¿no? Que contenían esa información y pues posteriormente consultarla. Además, pues si uno quería interactuar, no se podía hacer. Después sí existió la posibilidad tal vez de presentar comentarios. Esto cuando empezaban los primeros blogs, ¿no? Poder presentar comentarios y que estos fueran respondidos, pero en muchas ocasiones eran respondidos pues ya con bastante diferencia al momento en el cual se había emitido el mensaje o la comunicación que se deseaba. En la actualidad, cuando ya hablamos de Web 2.0 y las características de la Web 2.0 son que precisamente es instantánea, es al momento.
Un ejemplo de ello es justamente esta comunicación que nosotros tenemos a través de esta plataforma, ¿verdad? Que nos permite comunicarnos. Yo al momento, a donde ustedes estén, en Estado de México, en Veracruz, en Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, no sé, Tabasco, etcétera, o incluso otro país, puedo interactuar instantáneamente, ¿verdad? Puedo responder, puedo escucharlos al momento. Y lo mismo sucede con otras plataformas. Me pueden enviar un mensaje y yo lo voy a recibir con prontitud, ¿no? Que tenga la tecnología. Entonces, esto es una característica muy importante. Continuando, penetración en todos los sectores. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, sin duda alguna tenemos que plantear la cuestión que, pues, y me parece aquí importante, por eso lo voy a pausar la presentación, tiene que ver con que, pues, estamos ya ante un paradigma de las tecnologías, en el cual pues nosotros difícilmente podremos hablar de que podemos escapar a estas tecnologías de la información o la comunicación. La verdad es que sería difícil que Alberto, digo, es un ejemplo, de otro Alberto, ¿no? No Alberto Efraín. Sería imposible que Alberto Efraín dijera, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir con mis amigos. Ay, se me olvidó mi teléfono, ¿verdad? Inmediatamente tendría problemas con su esposa, con su pareja, con su novia, con alguien. ¿Por qué no te llevaste el teléfono, no? ¿Por qué no quieres contestar? Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Cómo difícilmente podemos hablar de cómo escapar, mejor dicho, de estas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos una penetración total y absoluta y pues la verdad es que incluso alguna persona que pueda decir, yo no utilizo smartphones, yo no tengo redes sociales, en algún punto necesito utilizar estas tecnologías. En algún trabajo en la actualidad y más aún después de la pandemia, pues tuvimos que recurrir a adquirir habilidades, aquellos que incluso habían, que no eran ya de menos millennials, ¿no? Tuvieron que recurrir a obtener estas nuevas habilidades para poder interactuar. ¿De qué forma podrían, a lo mejor en un contexto de dar clases, ¿verdad? ¿Cómo podrían acercarse al alumnado si no era a través de una plataforma como puede ser esta, ¿no? De Meet o Zoom. Hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, para alguna actividad de nuestra vida actual, requerimos de estas herramientas de la información y de la comunicación actuales. Es difícil que escapemos, sino casi imposible. Imagínense no tener una banca electrónica ya en la actualidad. Hay quien no la tiene, pero la verdad es que si piensas tener una tarjeta, al menos de débito, que es en la que te pagan, sí necesitas tener un control de si alguien ha querido tener algún pago indebido, ¿no? O ha querido realizar algún pago indebido. Entonces ya lo hacemos por seguridad, por algún motivo, pero lo estamos haciendo, estamos interactuando. Algún músico, si quiere subir su proyecto musical, difundirlo, pues necesita hacerlo a través de alguna plataforma musical, Deezer, Spotify, etc., ¿verdad? Alguien no necesariamente quiere ser influencer, pero Israel quiere acercarse a la ciudadanía para explicarle alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces crea el blog ciudadano, ¿no? Ciudadano informado, ¿no? Ante las resoluciones de la Corte. Se me ocurre un título bien feo, pero bueno, necesita justamente abrir un canal para poder informar de este tema que le interesa o que le apasiona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de penetración, hablamos de una penetración en la actualidad muy amplia, muy extensa, y de la cual es dificilísimo, si no es que técnicamente imposible poder escapar, o no sé si ustedes conozcan a alguien que escape a estas tecnologías. ¿Alguien conoce a algo? ¿A alguien? Un náufrago tal vez, ¿no? Y eso, y en una de esas es rastreado satelitalmente, ¿no? Por dónde se perdió, dónde quedó este, sería imposible, ¿verdad? Bueno, voy a continuar con la presentación. Ahí va. Ahí.
Según yo compartí. Ya sé qué pasa. Ahí está. Bueno, continuamos con estas características. Innovación. Las tecnologías de la información están produciendo una innovación y cambio constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Cuando hablamos de innovación es que nos queda claro que las tecnologías de la información están cambiando constantemente, ¿no? Incluso nosotros vemos actualización constante. Bueno, que estas actualizaciones a veces no son actualizaciones, son más bien consultas que se están dando de los sistemas para ver cómo ha respondido ante diferentes ambientes. Pero bueno, la cuestión está en que pues vamos innovando o se va innovando en diferentes medios, como puede ser el teléfono. El teléfono es un claro ejemplo de cómo pues algo que pues era de una generación pasada, pues pasó a digitalizarse. Incluso ya no hablamos propiamente de teléfonos, sino de smartphones. Y cuando hablamos de smartphones, hablamos de computadoras que tenemos en nuestra mano. Entonces, así, pues lo que tenemos es una evolución nueva de pues algo que en algún momento no era digital, ¿no? Perteneció a otras generaciones tecnológicas, pero que se han seguido renovando. Y lo mismo pasa con la radio. Ya tenemos radio HD, tenemos televisores también lo mismo, que también han venido evolucionando y por lo tanto, pues bueno, estamos hablando de esta constante innovación, ¿no? Que en ocasiones pues nos parecía que pues no podríamos llegar a esos puntos, pero que pues bueno, la realidad ha venido superando a la ficción. Tendencias a la automatización. Esto tiene que ver con algo que he tocado en otros cursos, que es pues los sesgos cognitivos. Las personas, los seres humanos, tendemos a tomar atajos para resolver las problemáticas a las cuales nos enfrentamos constantemente. De ahí que pues tengamos a ser automáticos en las formas de actuar, de interactuar, de resolver un problema. La tecnología ha retomado estos sesgos que nosotros tenemos y pues lo que ha hecho es otorgarnos herramientas que nos faciliten esta automatización de las actividades que llevamos día a día. Necesito despertarme, pues mi smartphone me va a decir qué días te levantas tarde o temprano y qué días te levantas tarde, qué días vas a qué actividad y qué días no. Y así te va a ir señalando cuando vas al súper y regularmente incluso ya los refrigeradores, acuérdense de Internet de las cosas, ¿no? Ya hasta nuestro refrigerador nos puede decir qué día nos toca ir a la despensa y qué es lo que nos falta. Entonces vamos llegando a esos grados o esas tendencias de automatización, pero también de procesos muchísimo más complejos, ¿no? Entonces ahí también hablamos de Big Data, de cómo tenemos también al alcance información inmensa que, pues bueno, va a ser automatizada, que va a ser estructurada, digerida y que nos va a permitir utilizarla con distintos fines, en muchas ocasiones con fines comerciales, ¿verdad? Así pasa cuando, por ejemplo, nosotros vamos a la plaza y Google Rutas se da cuenta que nos paramos un poquito tiempo más de lo acostumbrado en una tienda de tecnología e inmediatamente nos va a hacer posteriormente una recomendación de algunos objetos que tal vez estemos interesados para comprarlos en línea, ¿no? Entonces ahí vamos viendo estos procesos de automatización con un sentido comercial, pero que pues bueno, están ahí constantemente. ¿Por qué hemos repasado estas características de las tecnologías de la información y de la comunicación? Porque me parece importante tenerlas en cuenta al momento de que hablamos de su relación con el derecho.
Si nosotros vamos pensando en estas características de las tecnologías de la información y la comunicación y las vinculamos con el derecho, nos damos cuenta que en el derecho necesitamos muchas de estas características o muchas de esas finalidades son acordes. Por ejemplo, el derecho requiere, pues, justamente acumular, sistematizar, tener a la orden información, bases de datos, archivos, expedientes. Requerimos el trabajo organizacional, a su vez requerimos trabajo en equipo, requerimos tener un control de gestión de todos los expedientes, a su vez también bases especializadas, y entonces vamos viendo que, pues bueno, estas características de estas tecnologías de la información, pues son parte de las necesidades que el derecho y la justicia en general, pues tienen en su día a día, ¿no? Entonces, pues no es de gratis realmente que, más bien, la cuestión está en que estas tecnologías de la información no generaron, en ocasiones sí, no generaron propiamente instrumentos a los cuales se tuviera que adaptar el derecho u otras disciplinas, otras actividades. Al contrario, estas tecnologías se han ido adecuando a las necesidades de las disciplinas o los diferentes quehaceres que tienen los seres humanos y que en muchas partes son coincidentes. Ya sea que nos dediquemos a una empresa, ya sea que nos dediquemos a un juzgado, necesitamos sistematizar información, necesitamos tenerla resguardada. Señalaba yo, necesitamos tener claridad en los recursos humanos y materiales que se poseen, en los tiempos para la entrega de un trabajo, o en el caso de los abogados, ¿verdad? Para que no se nos pase el término, decíamos, que no se pase el término. Pues sí, todo eso es necesario. Y ahí es justamente donde viene la relación de estas tecnologías con el derecho, ¿no? Estas características, les decía yo, pues no son gratis. Se han tenido que ajustar a las necesidades humanas. De ahí la importancia de que también los abogados empiecen a ver estas tecnologías desde los ojos, pues ya no solo de, pues es que yo solo resuelvo expedientes y lo mío es pensar en leyes y en normas, no. También se requiere abogados que ya estén pensando en qué herramientas tecnológicas en específico requieren desarrollar para poder cumplir su trabajo regular, pero también otros objetivos que pueden ser estar realmente cercanos a el justiciable. Y eso es uno de los objetivos que me parece más importantes, poner herramientas reales a los justiciables para hacerles muchísimo más sencillo el acceso a la justicia. Eso es lo que me parece relevante. Y bueno, respecto de esta relación entre el derecho y estas TIC y las TIC, recuerden que es TIC, no TICs, no, porque se presta eso de, tiene un tic, ¿no? A tic nervioso, no es TIC, acuérdense, sin S, sin apóstrofe, sin nada, las TIC, porque son las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ¿qué sucedió? Que, pues bueno, desde los años 90, realmente sí hubo, colegas, ¿verdad? Para aquellos que son abogados pues personas, ¿no? Dedicadas al derecho, que empezaron a ver las bondades que tenían estas plataformas y empezaron a imaginar de qué forma podían utilizarse estas herramientas, estas nuevas herramientas tecnológicas en el quehacer de pues los practicantes en general del derecho, ¿no? Y entonces ahí pues vamos a encontrar algunos estudios, ¿no? Que pues empezaban a hablar de la relación, ¿no? Entre el derecho y estas tecnologías de la información y pues de qué forma se estaban relacionando o se podían relacionar. Así lo que voy a hacer en este momento, bueno, a partir de este momento, lo que tardará unos 15 minutos aproximadamente es, pues, tal vez menos, pues ver cómo se daba esta o se imaginaba esta relación y finalmente pues cómo se fue dando, ¿no? Entonces, permítame un segundo. Ok. Me dicen si ya se ve.
se ve. ¿Sí se ve? Bueno, perdón, antes de pasar a esto que les mencionaba, pues, ¿cuáles son los beneficios de, es lo malo de no tener mi monitor, pero fíjense cómo uno se descancha, ¿verdad? Sí ayuda bastante tener el otro monitor, ¿no? Pero bueno, todo sea por mejorar la calidad de la banda. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de estas tecnologías de la información y de la comunicación? Primero, pues podemos citar la facilidad de acceso a la información. Basta con tener la herramienta tecnológica adecuada, el hardware, el instrumento físico adecuado para que nosotros podamos, y también el software, ¿no? Indicado para que nosotros podamos acceder a la información de esa forma. Pues si alguien nos envía un PDF, con bajar la aplicación de lectura de PDF, pues podemos tener acceso a la información. O si alguien nos envía WhatsApp y no tenemos WhatsApp, bueno, y se interrumpe, pues tenemos Telegram, ¿verdad? Pero bueno, hay facilidad de acceder a la información. Tenemos también un cúmulo bastante amplio de información. Tenemos información de todo tipo, todo el tiempo estamos generando información de cualquier cosa, de jazz, de deportes, de política, de qué le sucedió a la reina, de revivir temas del pasado, ¿no? etc. Pero entonces tenemos ahí una vasta cantidad de información más especializada, información que no es corroborada, ahí entrarían las fake news, pero en general tenemos bastantes espacios virtuales para allegarnos de información. La rapidez, ya lo habíamos mencionado, en el procesamiento de la información y de los datos, pues lo tenemos también esta rapidez que se da, ya lo habíamos mencionado, múltiples canales para la comunicación y plataformas de interacción, y pues es un ejemplo lo que acabamos de señalar. Si no es a través de WhatsApp, lo podemos hacer a través de Telegram; si no es a través de Meet, lo podemos hacer a través de Zoom, ¿no? Y si no, pues ya vemos cómo le hacemos con Facebook, ese que te conecta, y pues la forma es que podemos interactuar a través de diferentes canales. Se están eliminando estas barreras espaciotemporales, ya también lo habíamos señalado, no importa en qué lugar se encuentren, nacional o internacional, incluso, ¿no? Ya casi fuera, ¿no? De órbita, ¿no? Podemos tener comunicación, interacción remota en tiempo real, espacios flexibles para el aprendizaje. Esto es muy interesante porque, si bien no es nuestro tema, sí es interesante remarcar esta cuestión de, pues, la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Cómo, pues, podemos tener la posibilidad de compartir y generar cúmulo de conocimiento que no siempre se aprovecha. Se enfrenta también a, pues, información que pues no nada más es para confundir, pero lo importante es que existe esta idea de una sociedad del conocimiento global. Será una maximización del tiempo por que pues ya no nos tenemos que trasladar físicamente, o ya no tenemos que enviar las cosas físicamente, la información, los expedientes, y ya lo podemos hacer de esta forma virtual. Optimización de la organización de personal y en equipo, y tiene que ver con las características anteriores. Permite la autonomía personal y el trabajo colaborativo que había señalado, pues se permite, ¿no? Así que tener una reunión virtual, y también compartir el trabajo, incluso a través de correo electrónico, ya sea uno comercial o institucional. Agiliza la gestión, el intercambio documental y seguimiento de tareas. Se automatizan los procesos. El control de gestión es virtual y por lo tanto, pues bueno, de esa forma se puede tener claridad en las fechas, los tiempos, quiénes son los encargados, a qué hora lo deben de entregar, si ya lo entregaron, si ya recibieron el mensaje, e inmediatamente poder revisar qué fue el resultado de lo que se envió o del trabajo colaborativo. Así, pues bueno, tenemos un aprovechamiento y retroalimentación del conocimiento. Entonces, todos estos son algunos de los beneficios de estas TIC. Sin embargo, sí se debe de tener cautela, ¿no? Porque, pues como señala Esmeralda Sánchez en su estudio sobre el impacto de la apropiación de las TIC para transformar la realidad de los desfavorecidos en beneficio del ser humano y las comunidades, paradójicamente, ante el avance
tecnológico, la brecha digital puede ampliar las diferencias sociales. Entonces, no se debe de perder de vista esta cuestión porque, pues, la realidad es que, pues, existen personas que todavía, pues, no están dentro de la comunidad tecnológica, ¿verdad? Si bien habíamos advertido que es difícil salir de ella, pues no todos tienen las mismas herramientas, ¿verdad? Ni pueden interactuar de la misma forma. Y un ejemplo muy rápido es que viene en materia electoral, pues fue el caso, ¿no? De esta Marichuy, la candidata, si se acuerdan, ¿verdad? Indígena, que pues bueno, pues el INE desarrolló una app para tratar de evitar pues estos, que el apoyo ciudadano se recabara a través de papel y se tuvieran problemas como los que habían ocurrido, por ejemplo, con el caso del Bronco, el caso Lagrimita, y por lo tanto, pues se creó esta aplicación que permitía corroborar muchísimo más rápido, pues las credenciales y la identidad de una persona que estaba otorgando el apoyo a un determinado candidato independiente. Y pues bueno, esta era pues una gran innovación. Sin embargo, pues ante las problemáticas que se tenían en el lugar, geográficamente hablando, donde pues la candidata estaba buscando su apoyo ciudadano, llevó a que, pues bueno, esta no pudiera hacer uso de esta herramienta. De entrada, ella señaló que no tenía un smartphone. Entonces, pues, que a su vez también, pues, la red con la que se contaba era bastante deficiente. Y por lo tanto, pues, bueno, pues se tuvo que optar por regresar al papel en ese caso. Pero lo mismo sucede cuando nosotros, pues, con muy buena voluntad tratamos de implementar algo que consideramos, pues, puede ser bastante novedoso y lo que hacemos tal vez es excluir muchísimo más a alguien. Incluso, ¿no? Lo podemos ver con las televisiones, ¿no? A lo mejor sí suena muy interesante estas nuevas televisiones, ¿no? Que permiten interactuar de diferente forma con diferentes aplicaciones, diferentes plataformas de televisión, y nosotros que pues podamos seleccionar contenido, características, idiomas, versiones extendidas respecto a una u otra, etcétera, etcétera. Pero pues hubo el caso de personas que no pudieron migrar a este tipo de televisores y en consecuencia cuando se dio lo que se denominó como el apagón analógico, esto representaba dejar afuera a muchas personas, ¿no? Y bueno, lo de menos era, pues, que en algún punto, pues, las personas no dejaran de ver algún programa, alguna serie, alguna novela. La cuestión está en que también puede ser que la única forma en la que estas personas podían informarse era a través de esta televisión analógica. Entonces, cortarle la televisión analógica a algunas, pues representaba también cortarles la comunicación. Por lo tanto, antes de poner o echar en marcha algún medio tecnológico, sí es importante hacer un estudio respecto de quién se va a enfocar, cuál es el grupo, si realmente no se va a excluir a alguien, y es un análisis, ahora sí que como hacer una política pública, ¿verdad? Hacer realmente un análisis del grupo, de qué se quiere obtener, y si no, existirá un mal mayor al que se desea con la implementación de este nuevo sistema o el migrar a una nueva herramienta, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con esta brecha digital, ¿no? Que puede, pues, llevar a la exclusión. A su vez, pues, sí se debe de tomar en cuenta que las TIC en sí mismas no son la solución a los problemas. Les mencionaba hace un momento que, pues, estas tecnologías, pues, a donde se dirigen es hacia dónde, pues, se dirigen las necesidades humanas. Lo veíamos en el video, ¿no? Del muchachito de Estonia, ¿no? En el cual señalaba hay que ser muy precisos al señalarles al robot, ¿no? Al momento de programarlo, qué es lo que deseo que haga, porque me puede llevar a una consecuencia no deseable. ¿Han visto el documental de Altered Bias? Está en Netflix, es Algoritmo Alterado.
Bueno, este documental de lo que trata es de una persona de color que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y entonces desea pues desarrollar una plataforma y se da cuenta que pues bueno, cuando utiliza otras herramientas no reconocen su rostro. Y pues ella se pregunta, ¿por qué no reconoce mi rostro? O sea, ¿por qué reconoce a otras personas pero no me reconoce a mí? Resulta que quienes programan este software que ella iba a utilizar, sobre el que iba a montar su nueva aplicación, son personas blancas. Entonces, los rostros que le otorgaron a el software para reconocimiento facial era de personas blancas. No tomaron nunca en consideración a personas de color. Por lo tanto, esta aplicación no servía para las personas de color, no podía hacer un reconocimiento de una persona de color. Entonces, esos sesgos, incluso esos problemas que nosotros podamos tener, ¿no? Que podamos incluso hacer un tipo de discriminación inconsciente, no nos damos cuenta que discriminamos, lo podemos llevar a pues estas plataformas, a estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, hay que tener cuidado, eso es importante, hay que tener cuidado, porque a final de cuentas de lo que estamos hablando y hacia donde nos dirigimos es cómo estas tecnologías de la información se implementan. Y pues déjenme decirles que la realidad es que no todos los casos son de éxito, ni en todos los casos se ha podido llevar a la práctica por problemáticas al momento de comprender cuál es la dimensión de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Eso es un asunto grave a resolver. Claro, no se trata de decir, bueno, más bien de montarse en las tecnologías y creer que estas van a resolver todo. La cuestión está en darles el mejor uso, el uso adecuado, el uso que realmente pues permita alcanzar los objetivos que se están planteando. De eso se trata. ¿Ok? Bueno, adelante, Israel. Sí, me parece interesante esta última parte que menciona una vez que vimos los beneficios, ¿no? Porque desde que empezó el curso lo he estado pues mencionando, digamos que de manera constante, el tema de la brecha digital, ¿no? Vivimos en un país en el cual pues normalmente somos muy centristas, casi todo creemos que se desarrolla en el centro, en la Ciudad de México, ¿no? Y no tomamos en cuenta, pues, otras ciudades importantes. Y esas mismas ciudades importantes, pues, también a su vez, de repente hay una disparidad en el desarrollo, porque, pues, todo se centra en las ciudades, ¿no? Y dejamos atrás otras comunidades y, sobre todo, dejamos atrás grupos, que podríamos decir minorías, que de alguna manera no tienen acceso a todo esto, ¿no? A mí sí me sigue pareciendo un reto muy grande para el gobierno en sí, porque el comunicar, el llevar internet a todas estas comunidades, pues no ha sido un proceso sencillo. Recientemente nos enterábamos que se había contratado una empresa para que pudiera llevar esta conexión a internet en espacios públicos a las comunidades, y resultó pues que no se había hecho, ¿no? Que era una empresa privada y bueno, un sinfín de situaciones que pues suceden en nuestro país, temas de corrupción incluso, ¿no? Que es otro tema que no hemos podido solventar, que no hemos podido resolver, porque pues finalmente sigue existiendo este afán, incluso de todas estas redes, de todas estas aplicaciones, que la mayoría, o más bien todas, son privadas y que tienen un fin en sí mismo, y no siempre el fin que persiguen ellos como una élite de medios de comunicación o tecnológicos, no siempre es el mismo fin que persigue pues la sociedad, y entonces eso implica hacer estos retos, ¿no? Incluso el tema, nosotros veíamos en el curso, nos platicaban de que
en relación pues que estas redes no están de repente sujetas a regulación, si pueden o no pueden censurar, ya fueron capaces incluso de silenciar a un presidente, ¿no? Al presidente más poderoso del planeta, ¿no? Y eso dices, es complicado, es un tema muy difícil porque es una élite que tiene un fin con todas estas aplicaciones, que su ganancia es inmensa y que no necesariamente tienen como prioridad el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y mucho menos el acceso a la justicia, ¿no? Que sigue siendo también, creo yo, un tema muy, lo decía usted mismo hace rato, es un tema pues de privilegios, ¿no? Lo hemos visto, yo difícilmente he visto a un delincuente común tener acceso pues a privilegios, por ejemplo, ¿no? Hoy mismo veíamos, por ejemplo, de una persona que fue ex senador de la República, que estaba detenido en el reclusorio norte y que hoy le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva por el uso de un brazalete electrónico, ¿no? Y yo difícilmente he visto que una persona de escasos recursos, digamos un delincuente común, ¿no? Sin ese grado sin ese perfil público que puede llegar a tener, pues tenga acceso a estos beneficios, y desde ahí vemos pues que hay una gran diferencia y que hay una brecha digital y una brecha incluso en el ámbito de la justicia pues bastante preocupante, ¿no? Entonces sí implica un gran reto y que tenemos que analizar como sociedad y como gobierno también en conjunto para ver hacia dónde vamos y cómo vamos a solventar pues todas estas problemáticas que se nos presentan. Gracias. Muchísimas gracias, Israel. Te agradezco muchísimo participación. Coincido bastante y es más, me parece que pues en lo que apuntas encuentro algunas justamente de las complejidades que vamos a apuntar en un momento y que tienen que ver con que la brecha digital no solo apunta a los desfavorecidos en términos de infraestructura, sino que también tiene que ver con otros factores. Mencionabas a las personas, ¿no? En alguna situación, por ejemplo, de prisión, demás, ¿no? Pero también imagínense, el doctor Octavio Vado ha hablado mucho de la agenda gerontológica en México, ¿no? Imagínense una persona de edad a la que su huella digital, pues bueno, ya se le ha acabado por múltiples situaciones, ¿no? ¿Cómo va a poder votar si no se le reconoce? ¿Cómo va a poder, no sé, en algún momento tener alguna cuestión de identificación de su identidad si sus huellas no son reconocidas por la tecnología en turno, ¿no? Entonces, son bastantes problemáticas que también pueden estar insertas en aquello que se denomina brecha digital. Muchísimas gracias, Israel, de nueva cuenta. Señala Alondra, el documental es Prejuicio Descifrado. Ándale, ese mérito. Véanlo, es interesante justamente cómo nuestros prejuicios, los llevamos también a la tecnología. Me voy a apurar un poquito, porque me he ido retrasando con esto de la señal y de la entrada, pero les prometo que en verdad vamos a abordar casos interesantes, relevantes, de la aplicación de la justicia, pero sí me ha parecido respecto del temario, y espero no encimarme con alguna de las sesiones anteriores o de las futuras. He tratado de que no sea así, pero me ha parecido importante poner en perspectiva estos aspectos, porque sin duda alguna, si no tenemos claro, pues, de qué estamos hablando, cuando hablamos de las tecnologías de la información, el impacto que tienen en nuestras vidas y cómo éstas se relacionan con las actividades jurídicas y en la administración de justicia, me parece que nos está quedando a deber, porque a lo mejor podemos estar hablando de criterios, de regulación, de lo que ha dicho la Corte Interamericana, del derecho, ¿no?, a la información y cómo está regulado y cómo dice el artículo 6, ¿no? Pues bueno, que se nos ¿no? Esta defensa además, y pues tenemos un instituto, ¿no? Pero, pues sí, pero la realidad es que nuestra justicia en línea, o que nosotros hablemos de tecnologías de la información y la comunicación en la impartición de justicia, es realmente reciente, a excepción del ejemplo que tenemos del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fueron los primeros en implementar el juicio en línea.
y de ahí en fuera hubo una reticencia bastante amplia, a excepción también, ahí sí cabe destacar, desde la integración anterior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales han ido integrando sistemas electrónicos que a la postre permitieron que cuando estuviera la pandemia por COVID-19, pues ya existiera un método para compartir, bueno, un sistema para compartir expedientes electrónicos que ya se haya avanzado en la firma, ¿no? La FIREL, y pues ahora sí que la implementación de también el juicio en línea en materia electoral, ¿no? Entonces, créanme que vamos a llegar a los ejemplos, pero me parece importante destacar este aspecto, ¿no? Porque si no tenemos claro cómo diseñar herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia, híjole, pues nada más vamos a estar hablando de ejemplos bonitos, ¿no? Porque yo podría haberme pasado aquí todo el tiempo hablando de qué padre se vive en Estonia, ¿no? Y vean, nos hay que aprenderlos, ¿no? Uy, todos con Estonia, ¿no? Pero no, de eso no, creo que no se trata, sino de realmente comprender qué nos está pasando, qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Cómo entendemos estas tecnologías y qué ha hecho nuestro país, ¿no? Me dan un segundo nada más, déjenle abro a Maximiliano porque quiere ir a hacer pis. Un momentito. Ok, ya está listo. Vamos a continuar. Ok. Bueno, entonces, para que realmente podamos considerar que las tecnologías se vuelven herramientas estratégicas de cambio, es indispensable que las acciones para su implementación tomen a consideración lo siguiente. Estos puntos, hace un tiempo hice un artículo con el maestro Fernando de la Pesa sobre tecnologías de la información y de la comunicación en materia electoral. Fueron 3 artículos que realizamos. El primero se llamaba Notas para comprender ay, espérame, aquí lo tengo, se me está olvidando el título. Elementos se llama, Elementos para comprender el paradigma actual de la justicia en línea, así fue titulado. Y de ahí vienen algunas de las reflexiones que hemos ido tomando en cuenta en esta exposición. Y bueno, dentro de ellas también se desprenden estas notas, ¿no? Que a continuación voy a decir. Espero en algún momento poder publicarlo y que pues ustedes puedan tal vez darle una lectura. Pero bueno. Dice, ¿cuáles son estos elementos? Que se produzca un cambio de paradigma hacia el uso de la nueva tecnología, y esto es, debe existir real voluntad, no solo de aquella autoridad, institución, que va a implementar tecnologías de la información y la comunicación, en algún sentido, sino también de todos aquellos que están involucrados. Debe de existir esta voluntad por utilizarlas, por desarrollarlas, por perfeccionarlas. De lo contrario va a ser complicado. Si aquel encargado o institución que pues puede utilizarlas no lo quiere hacer, pues va a ser difícil. Si los usuarios no les hacemos entender de qué forma va a ayudar a vincularse con la institución, pues también va a ser complicado. Entonces, debe de existir un ambiente que propicie el cambio de paradigma. 2, que las acciones que se emprendan sean en aras de una construcción y extensión del conocimiento. ¿Por qué menciono extensión del conocimiento? Porque le tenemos miedo a lo que desconocemos. Nosotros, hace no mucho tiempo, ya digo, yo los veo muy jóvenes a todos, pero cuando no se utilizaba el cajero electrónico, la gente tenía reticencia a utilizar estos cajeros, porque pensaba que pues no le mostraban no le otorgaban ninguna bondad y preferían que les otorgaran su dinero en físico o a través de un cheque que después tenían que depositar. La gente al tener conocimiento de cuáles eran las bondades de tener una tarjeta electrónica, no de crédito, sino de débito, en el cual, pues bueno, se le depositara el dinero de su quincena, pues lo vio ahora así como con beneficios. Entonces, por lo tanto, sí es importante construir
conocimiento alrededor de lo que se va a implementar, de la herramienta que se va a utilizar. Lo que se desconoce, reitero, lo que se desconoce genera incertidumbre y la incertidumbre nos lleva a negarnos a aceptar esa nueva herramienta. Lo que pasa con la urna electrónica en México. La urna electrónica pudiera ser un nuevo instrumento para implementarse, pero seguimos reticentes porque por el desconocimiento que tenemos lo van a hackear, lo van a hacer esto, va a ser un tema más complejo, pero es necesario que se dé conocimiento alrededor, se instruya a las personas alrededor de lo que se va a implementar, que se capacite en ese sentido a los servidores o a los usuarios. Ambos deben de tener amplio conocimiento de lo que se va a desarrollar, cómo se va a utilizar, sus límites, sus alcances, así como de qué forma se puede mejorar. Que las TIC faciliten y no compliquen los procesos de información y de comunicación. De nada nos sirve una herramienta que lo único que va a generar va a ser ahora sí que problemáticas para su uso o que sea más complejo. Entonces, no tiene sentido alguno. Por lo tanto, es siempre facilitar. Lo importante es facilitar, no complicar. 5, que se tomen en cuenta la posición de los grupos vulnerables y desfavorecidos para eliminar la brecha digital, lo que también apuntaba Israel. Se deben de tomar en cuenta estos grupos vulnerables, y grupos vulnerables pueden ser muy diversos: personas mayores de edad, personas en situación de prisión preventiva, pueden ser grupos indígenas, afrodescendientes, menores de edad, grupos de la diversidad sexual, todos aquellos que puedan quedar fuera de la instrumentación de una estrategia que involucre TICs. Entonces, se debe de tomar en cuenta muy en serio que no exista alguien que quede fuera y que pueda estar dentro de lo que se conoce como brecha digital. Que el manejo de datos sea incluyente, abierto, transparente y bajo altos estándares de seguridad informática. ¿A qué me refiero que sea incluyente, abierta, transparente? Me refiero con incluyente es que cualquier persona pueda comprenderla, que cualquier persona pueda acceder a ella, que no existan limitaciones para su acceso. Por lo tanto, cuando menciono que es abierta, es que las herramientas que se requieren para poder utilizar esta información o datos sean accesibles a todos, y con transparencia es saber con claridad cuál es su finalidad, cómo se va a utilizar, las reglas en términos generales, pero también quién va a poseer, quién se va a hacer cargo de la información, cuál es la finalidad última, entre otros aspectos, ¿no? Y altos estándares de seguridad informática. Esto es importantísimo. Sabemos que la información, esté en física o esté en medios virtuales, puede ser vulnerada. Entonces, lo importante es tener altos estándares de seguridad informática. Actualmente ya hablamos de blockchain. Blockchain, pues bueno, son estas herramientas de codificación, pero también de resguardo a través de diferentes fases que nos permiten tener un control de quién tiene acceso, a qué hora, en qué momento, que podemos saber, ¿no? Quién entró, quién uso de qué, pero también cómo está cifrado, si alguien pudo descifrarlo, no pudo descifrarlo, a qué hora, etc. Es un tema bastante interesante ese blockchain. 7, que existan mecanismos de seguimiento y evaluación. Cualquier herramienta tecnológica requiere justamente que se le dé un seguimiento y un perfeccionamiento y se le evalúe. De nada sirve implementar una política que utilice tecnologías de la información y de la comunicación si no se evalúa cuál es su sentido. No tiene. Entonces, por lo tanto, es importante la evaluación y perfeccionamiento. 8, que se protejan y garanticen las libertades y los derechos. Esto es, el marco regulatorio siempre debe estar apegado a estas libertades y a los derechos de los individuos. Entonces, esto es lo que nos lleva. Ahora sí, las TIC y el derecho, como hemos visto, pues bueno, tienen pues varios puntos de contacto, y dentro de estos puntos de contacto, pues bueno, existen pues todas las actividades que podemos imaginar, desde un maestro digitalizando algún libro, un secretario de estudio y cuenta haciendo uso de un servicio informático,
un doctorante que está consultando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su buscador, ¿no? Quien está utilizando su firma electrónica, algunas empresas que puedan estar firmando un contrato a distancia, ¿no? Etc., etc., ¿no? Entonces existen pues muchas actividades que van a vincular el uso de estas tecnologías con aspectos jurídicos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay quien pues, se ha encargado de pues tratar pues de establecer parámetros de cuál ha sido esta relación. Yo retomo dos autores, los cuales pues nos plantean la idea de que el derecho y las tecnologías de la información y la comunicación se vinculan en dos aspectos, en lo que se ha denominado como informática jurídica y en el derecho informático. Respecto de la informática jurídica, pues bueno, esta hace referencia a la aplicación de los principios de la informática, metodologías para el desarrollo de sistemas de información, plataformas, etc., y su relación con prácticas que tiene el derecho, ¿no? Entonces, los dos autores que retomo consideran que, por ejemplo, en el caso de Ríos, pues la forma en la que el derecho se relaciona con la informática es en el aspecto documental, control de gestión y administración, y en algo que ha denominado el metadocumental o decisional, aquella que sirve para el análisis jurídico. Por su parte, Fernando Rincón considera que la forma en la que se relaciona es solo en dos aspectos. En el caso de la informática jurídica de gestión, que tiene que ver con la cuestión de la operación, el registro y sistemas de expertos, y la informática jurídica documental, ¿no? Que tiene que ver con esta decisional, ¿no? No nos vamos a quedar al análisis de estos aspectos, se los voy a dejar en la presentación, ¿no? Y bueno, respecto del derecho informático, lo que se considera que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso, aplicación de la informática o los problemas que se derivan de la misma en las que existe algún bien que es o deba ser tutelado jurídico por las propias normas. El concepto de derecho informático deriva su naturaleza a partir de la necesidad que existe de regular las relaciones de tipo comercial, laboral, penal, laboral, electoral, entre otras, que se presentan dentro de una sociedad moderna con el uso de las tecnologías y herramientas tecnológicas. Así, pues dentro del derecho informático podemos encontrar temáticas como la contratación informática, los delitos informáticos, el comercio electrónico, la ergonomía de los sistemas, el valor probatorio, la protección jurídica de la información personal, protección jurídica del software, el flujo de datos, pero también a su vez pues de la regulación de contenidos en plataformas digitales como actos, aspectos, situaciones y acciones que se desarrollan en la realidad virtual, pero que inciden en la realidad. Entonces, la forma en la que se vincula el derecho y las TIC tiene que ver en dos sentidos, ¿no? Para estos autores. Uno, en el quehacer de las actividades del operador jurídico, y otro en el sentido de la regulación de las actividades cotidianas que involucran alguno de los aspectos de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Se comprende esta diferencia y estos dos aspectos en los que se vincula? ¿Sí? Ok. ¿Ese silencio es de sí o de...? Ok. Bueno. Ay. Ahora, ya que tenemos esta base, ¿no? De lo que se entiende, ¿no? Por tecnologías de la información, su relación con el derecho, me parece importante abordar qué es el e-gobierno, aquello que veníamos hablando. El e-gobierno puede ser también definido de muchas formas, ¿no? Pero en términos generales se puede decir que es el uso de estas tecnologías en aspectos que, pues bueno, desarrolla el gobierno, como puede ser la prestación de servicios, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, pero también, pues, otros aspectos como puede ser, pues, el promover un gobierno más eficiente y efectivo, pues, en casos o aspectos de donde, pues, bueno, ya no necesariamente tienen que ver con tareas burocráticas, ya también incluso podríamos estar hablando de cuestiones de gobernanza.
Por lo tanto, un e-gobierno no simplemente significa que es un gobierno que está utilizando el Internet o alguna herramienta tecnológica en su día a día. Eso ya lo venía haciendo el gobierno en algún sentido con otras tecnologías o con tecnologías que pues no necesariamente son de punta, ya se hacía con anterioridad. La cuestión está en que, pues bueno, en la diferencia en estos e-gobiernos tiene que ver con una nueva forma en la cual se va a relacionar el gobierno con otros niveles de gobierno, con otros gobiernos, ¿no? Y esto quiere decir con otros estados, con los ciudadanos, con sus propios empleados, utilizando estas herramientas y plataformas digitales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de optimizar el uso de recursos, incrementar la eficiencia, fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana. Entonces, cuando nosotros hablamos de e-gobierno, no simplemente estamos hablando del uso de tecnologías, no solamente estamos hablando de la aplicación en el día a día de las actividades del gobierno, sino que estamos hablando de una forma de interacción distinta. Eso es lo relevante. Un gobierno integra las TIC en sus procedimientos como un medio, no como un fin, para incrementar su eficiencia economía, legitimidad política y democrática. El e-gobierno conforma una nueva evolución de la administración pública, ya que no solo cambia la forma en que los servicios son entregados, también modifica la forma en la cual los gobiernos se relacionan con la ciudadanía. Es por ello que de la revisión de los elementos que pues rodean la definición de gobierno tenemos los siguientes. Está relacionado con la aplicación de las TIC e implica la innovación en las relaciones internas y externas del gobierno. Afecta la organización y función del gobierno en lo relativo al acceso y a la provisión de información gubernamental y a la prestación de servicios a sus ciudadanos, así como la participación en procesos políticos. Es decir, no solamente es cuestión burocrática de dame mi papel, voy a tramitar mi acta, voy a presentar mi declaración anual. No, también plantea la cuestión de la participación en estos procesos de la ciudadanía. Así, pues bueno, lo que se busca es optimizar el uso de los recursos para el logro de objetivos gubernamentales y el acercamiento con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto implica el paso de diferentes procesos y procedimientos que, pues bueno, lo que van a hacer es simplificar la cercanía que tenga la ciudadanía con el gobierno. Bueno, por lo tanto, pues bueno, existen principios que son aplicables, ¿no? A el gobierno. Esto lo podemos encontrar en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la cual nos señala, pues bueno, cuáles son estos principios del gobierno electrónico, ¿no? Tenemos ahí principio de igualdad, principio de legalidad, de conservación, principio de transparencia, principio de accesibilidad, principio de proporcionalidad, responsabilidad, adecuación tecnológica, ¿no? Entonces, esos son principios importantes respecto de, pues, el gobierno, ¿no? Se los voy a dejar. A lo que quiero llegar, y esto me parece importante, es que la idea de gobierno, bajo lo que hemos planteado, que no solo se trata de el utilizar estas TIC, sino de una nueva dimensión en la que se relaciona el gobierno o lo que conocemos como gobierno regularmente, que es más que nada con el aspecto burocrático, es redimensionar también de qué hablamos cuando hablamos de gobierno y de cuando hablamos de su quehacer. Recordemos aquí una cuestión bien importante. En su momento, cuando se habló de transiciones a la democracia. Entonces se habló en algún momento de pues liberalización política, de transición a la democracia, de procesos de democratización, pero pues después de las olas que Huntington denominó como olas democráticas, el tema que fue posteriormente de interés fue cómo estas democracias o nuevas democracias, pues bueno, si podían ser estables o no podían ser estables, ¿no? Cómo podían sostenerse.
Y bueno, dentro de estos aspectos de, pues, cómo podían sostenerse las democracias, vino a plantearse la idea de indicadores para medir la calidad de la democracia. Y dentro de estos indicadores de la calidad de la democracia, pues bueno, surgieron otros conceptos. Y era, por ejemplo, el concepto de gobernanza. La idea donde ya no solo se va a tratar de dirimir el conflicto, ni de darle una solución mediana, buena, mala, etc., ¿no? Como se pueda calificar, sino de nuevos mecanismos de involucramiento de la ciudadanía con las cuestiones públicas. Pero ya no solo que la ciudadanía se involucrara porque el gobierno le permitía involucrarse, sino porque realmente la ciudadanía quería participar en esos procesos de decisión ejecutiva, legislativa y de otros ámbitos, como puede ser incluso la administración de justicia. Por lo tanto, pues lo que tenemos es que pues ya no solo podemos o debemos hablar de gobernabilidad, ya hablamos de otros conceptos, como puede ser el de gobernanza, como el de pues mecanismos de participación ciudadana y de nuevas relaciones democráticas, ¿no? Incluso ya pues podemos utilizar el concepto de democracia deliberativa, por ejemplo, ¿no? Ya no solo simplemente democracia, democracia deliberativa y cómo participamos. Bueno, bajo estas circunstancias es que, pues cuando nosotros hablamos de e-gobierno, pues ya no solo hablamos de utilizar, pues estas herramientas tecnológicas, sino también de nuevas formas de comprender o de dimensionar a la democracia, al gobierno y a la administración que tenga ¿no? Así, pues podemos hablar ya no solo de e-gobierno, sino de e-gobernanza, de e-democracia, de e-gobierno y de e-administración, ¿no? Y cada una, pues bueno, va a tener funciones bastante distintas. Así, por ejemplo, la e-gobernanza se define de una parte como el proceso constante de hacer frente a las tensiones entre las necesidades crecientes, situaciones problemáticas o aprovechamiento de oportunidades, y de otra como la capacidad de gobernar, crear tipos de solución o desarrollar estrategias para el beneficio de los ciudadanos. Entonces ya no hablamos de e-gobernabilidad, sino de e-gobernanza. E-democracia hace referencia al fortalecimiento de la democracia, consulta y acercamiento de los procesos de toma de decisiones online con los ciudadanos. Y esto es que el ciudadano ya no va a participar cada 6 años, cada 3 años, sino que va a poder involucrarse en los asuntos con mayor constancia, pues a través de, por ejemplo, puede ser el referéndum, plebiscito, mecanismos de participación ciudadana, y no necesariamente presencialmente, sino también utilizando estas plataformas virtuales. Ahora, sobre e-gobierno, aquí sí podríamos hablar de cuestiones administrativas, burocráticas, pero también de gestión, de ejecución y de evaluación del trabajo gubernamental, como puede ser una política pública. Eso es interesante. E-administración, participación activa de los actores públicos que permiten la tramitación y difusión de los servicios e información, formulación de quejas y sugerencias, es decir, procesos y procedimientos administrativos online. Presentar mi declaración online, pagar mi luz, ¿verdad? Y otros servicios, ¿no? Entonces ya tenemos pues diversas dimensiones de lo que podemos señalar como la e-gobernanza. En este diagrama, lo que nosotros estamos observando es cómo existe esta dinámica entre estas diferentes interrelaciones de formas de gobierno electrónico. Recordemos que es electrónico, ¿no? Entonces, la e-gobernanza está por encima justamente del e-gobierno, donde se encuentra la administración, que tiene que ver con, pues, dotar de servicios, ¿no? Dar servicios, pero también, pues bueno, satisfacer las necesidades de información. Y bueno, esto se relaciona con aspectos de participación democrática, ¿verdad? Así, pues bueno, lo que tenemos, pues es, pues,
una nueva forma de gobernar que tiene ventajas y desventajas, no las vamos a abordar en este momento, pero pues si bien en este esquema que nosotros tenemos aquí arriba no se señala, ahí también tendríamos que colocar el término de justicia o e-justice en inglés, ¿no? Ahí también se encontraría el e-justice. Bueno, voy a detener la presentación. Entonces, todo este viaje que hemos hecho, y que discúlpenme si ha sido atropellado entre estas cosas que nos han sucedido, nos ha llevado a la idea de entender que el e-justice no solo se va a tratar de incorporar tecnologías a la justicia, sino que debe también de involucrar una nueva forma de relacionar a las instituciones encargadas de impartir justicia, tribunales, incluso supremos poderes, con la ciudadanía, pero más aún con los justiciables, para que, pues bueno, realmente estemos hablando de acceso real a la justicia, pero también que estas herramientas que se vayan a implementar, pues realmente sean efectivas, que realmente no excluyan, no generen alguna brecha digital. Esto es lo importante a considerar cuando hablamos de e-justice. Y así es como vamos a llegar a ejemplos en los cuales pues vamos a observar si, pues bueno, ha sido beneficioso, cuáles son los pasos que se han dado, cuáles son las problemáticas que se enfrentan con esta implementación de esta e-justicia y cuáles serían los retos que se pueden tomar respecto de los ejemplos que vamos a ver. Yo les adelanto de antemano que sí quiero mostrarles, ¿no? Vamos a entrar ya de lleno a qué es e-justice, ¿no? Cuáles son el uso, ¿no? De las TIC en la justicia, que tiene que ver, ahí va a salir a luz la relación que tienen con el derecho, ¿no? Que tiene que ver con información, gestión, relación y decisión, y posteriormente los ejemplos de las experiencias que vamos a ver. Quiero que conozcan el estado de la justicia en América Latina bajo COVID-19 que implementó cada país a raíz de la pandemia por COVID-19, qué mecanismos tecnológicos implementó. Quiero que conozcan el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, y esto es cómo se acerca les decía, los tribunales o los poderes supremos a la ciudadanía. También vamos bueno, les voy a mostrar el índice de servicios judiciales en línea, el portal europeo de justicia en línea, que también ya tiene pues bastante tiempo, ¿no? Y es un portal muy interesante, muy amplio, muy robusto, que cumple varios objetivos. El ejemplo de Estonia, que es con el que habíamos centrado, y finalmente recuperar cuál es el caso, ¿no? Por ejemplo, de la justicia electoral. Y ahí me parece que podemos tocar de refilón, porque lo van a ver más adelante, pues el caso mexicano, ¿no? Y pues bueno, esto me parece que les va a permitir tener a ustedes un preámbulo de lo que verán en el futuro, que ya va a ser pues ejemplos, los ejemplos nacionales, el ejemplo nacional, bueno, ejemplos nacionales, porque pues no solo, les decía yo, está el ejemplo del Tribunal de Fiscal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Que es un buen ejemplo, pero también hay ejemplos locales de implementación de estas tecnologías o adopción de estas tecnologías, y pues bueno, los ejemplos internacionales que verán, pero como ven, es algo bastante amplio este tema, es bastante robusto, pero pues la cuestión aquí es que me parece que lo más importante es, reitero, entender que no solo se trata de tomar justicia, tomar herramientas tecnológicas, se trata realmente de ver muchísimo más allá. La tecnología no es una varita mágica, no resuelve nada mágicamente. Se requiere realmente de un análisis para su implementación. Lamentablemente por COVID, pues bueno, hubo casos que fueron así muy, muy apresurados. Hay otras experiencias más satisfactorias, pero bueno, eso lo veremos en la siguiente. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ya nos pasamos 2 minutos, discúlpenme, pero esto es porque por los retrasos que tuvimos, me tuve que brincar algunas laminitas, pero bueno,
¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, pues si esta exposición ha sido sobrado, no se pierdan la siguiente continuación, que va a ser, me parece, es que las sesiones están bastante espaciadas, no sé por qué, bueno, en parte por este puente, pero también, no sé, hay otra actividad de la escuela, me parece, y por eso va a haber una distancia en ambas sesiones. Yo les ruego que se conecten por esta vía, en el mismo canal, decían antes, ¿no? Así, que se conecten y pues bueno, si tienen alguna pregunta, algo, pues la reserven, apúntenla y la veremos en la siguiente sesión. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, que coman rico mañana, ¿verdad? No truenen cohetes, por favor, ¿vale? 26 de septiembre. Bueno, sí, oye. Bueno, nos vemos en 1:30. Un abrazo, cuídense. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.